Esto pasó hace 4 meses. Comencé a trabajar como enfermera en un hospital rural, un lugar con viejas paredes y pasillos desiertos por la noche. Tenía 32 años y siempre me había sentido a gusto en el hospital. Pensé que los turnos nocturnos me ayudarían a desconectarme de mi vida, pero algo no estaba bien. Los primeros días fueron normales. Revisaba equipos y atendía a unos pocos pacientes. Mi estación de trabajo estaba junto a una ventana que daba al jardín trasero. Era un lugar tranquilo, hasta que la tercera noche todo cambió. Alrededor de la medianoche escuché un pitido. Miré los monitores, que parpadeaban sin razón, tal vez un error técnico. Me acerqué a revisar, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Algo estaba mal. Empecé a escuchar rumores de otros enfermeros sobre pacientes que habían desaparecido. Al principio pensé que eran historias de miedo, pero en la oscuridad esas historias regresaban a mi mente. El quinto piso me inquietaba. Las habitaciones estaban vacías y el aire era más frío. Intenté concentrarme, pero a veces veía un reflejo en las ventanas. Una figura, tal vez, pero al girar no había nadie. Mis colegas lo notaban. «Clara, pareces pálida», decía Marta. «¿Has visto algo raro?» Yo decía que solo era mi imaginación, pero, en el fondo, dudaba de mí misma. Las noches se volvían más difíciles, las sombras se alargaban en los rincones oscuros. Cada vez que pasaba por el cuarto de suministros, sentía miradas en mi espalda. Esa cuarta noche decidí investigar. Caminé por los pasillos, escuchando mis pasos romper el silencio. La máquina de café estaba apagada, el aire estaba pesado y mi corazón latía rápido. Al llegar al quinto piso, el monitor frente a mí empezó a parpadear. Detrás de mí, escuché un susurro. Era suave, como un llanto. Me giré bruscamente. No había nadie, solo el pasillo vacío, como una boca oscura. Sentí miedo. Pregunté en voz alta, «¿Quién está ahí?» Ecoó en el silencio. No hubo respuesta, solo la sensación de que algo me estaba observando. La sombra al final del pasillo se movió y desapareció. Respiré hondo. No sabía qué hacer. Quería correr, pero mis pies estaban plantados en el suelo. Entonces decidí llamar a seguridad. El teléfono en mi bolsillo vibró, pero solo era un mensaje de mi madre. Su voz siempre me tranquilizaba, pero en ese momento no. Me asomé de nuevo al pasillo. La sombra no estaba. Sentí un alivio momentáneo, pero el miedo regresó en su lugar. Pasó una hora y seguía esperando. Al final del turno fui a la sala del personal. «Esa cuarta noche fue rara, ¿no?», comenté. Mis colegas se miraron. «No eres la única», dijo Marta. «Esto ha pasado antes». Mis manos temblaron. Las noches previas no eran solo mi imaginación. Había algo más en ese hospital, algo que nunca podría olvidar. Capítulo 2. No podía dejar de pensar en lo que Marta había dicho. «Esto ha pasado antes». ¿A qué se refería? Durante el día estaba tan ocupada que las dudas se mantenían a raya, pero al caer la noche, el pánico regresaba. Esa misma noche se sentó el peso de la incertidumbre sobre mí, mientras me preparaba para un nuevo turno. Al llegar al hospital, el aire parecía más frío que de costumbre. La luz del vestíbulo titilaba, y el sonido de mis pasos resonaba en el vacío. Me dirigí a la sala de enfermeras. Allí encontré a Marta y a otros 2 colegas. Todos tenían el mismo brillo de preocupación en los ojos. «Clara, tenemos que hablar», dijo Marta, su voz suave pero firme. «Esto no son solo historias. Hay algo en el quinto piso que no está bien». Me acercaron a la mesa y comenzaron a contarme. Marta explicó que en 3 ocasiones distintas, enfermeras habían oído ruidos extraños en ese piso, incluso gritos y ruidos de camillas moviéndose solas. Una enfermera había desaparecido una noche y fue encontrada al día siguiente en uno de los cuartos con un extraño rastro de sangre a su alrededor. El hospital siempre lo ignoró. «Dicen que fue un desmayo, pero no hay forma de que eso suceda así», agregó. Mientras las palabras salían de sus bocas, mi estómago se retorcía. ¿Era cierto? En mi mente, una batalla contra el miedo se desataba. Quería hacerle frente a lo desconocido, pero el pensamiento de la figura que había visto me mantenía paralizada. «¿Y si esta noche averiguamos qué pasa?», propuso uno de los otros enfermeros, Miguel. «Nos movemos en grupo, solo hay que ir rápido». La idea parecía peligrosa, pero también tentadora. Una parte de mí quería respuestas. Esa noche, los turnos iban a transcurrir lentamente.
Cada vez que miraba el reloj, el tiempo se sentía eterno. Finalmente, justo antes de la medianoche, decidimos subir al 5.º piso. Subimos las escaleras, mi corazón latía como un tambor. Cada paso que daba resonaba en mis oídos. Cuando llegamos, la puerta del 5.º piso se encontraba entreabierta. Miré a mis compañeros. Todos parecían tan asustados como yo. El aire en el pasillo se sentía aún más frío. Las luces parpadeaban débilmente. Al asomarnos, todo se veía desolado, pero había un rastro apenas visible de lo que parecía ser una mancha oscura en el suelo, que se extendía desde una de las habitaciones del pasillo principal. Comenzamos a seguirla, y algo en mi interior gritaba que era una mala idea, pero la curiosidad me empujó hacia adelante. Al llegar a la puerta, me giré para mirar a los otros, pero no estaban detrás de mí. La sala estaba desierta, la respiración se me atascó en la garganta. «Chicos», llamé, pero no hubo respuesta. El silencio se volvió ensordecedor. La luz parpadeó una vez más antes de apagarse por completo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí un soplo helado en mi nuca. Entonces escuché el llanto, como aquella noche anterior. Mi piel se erizó. «¡Marta! ¡Miguel!», grité, pero solo el eco devolvió mi voz. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra se acercaba lentamente desde el final del pasillo. Era una figura indistinta, como si estuviera hecha de la oscuridad misma. El terror se apoderó de mí. No podía moverme. Entonces, todo se oscureció, y la oscuridad se tragó todo, incluso mis gritos. Capítulo 3. Desperté de un modo brusco, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Estaba en el suelo, en el pasillo del 5.º piso. No sabía cuánto tiempo había pasado. La oscuridad aún me rodeaba, pero la figura ya no estaba. ¿Qué acaba de pasar?, pensé, con la mente nublada por el miedo. Me incorporé lentamente, tratando de dejar atrás las imágenes aterradoras. Miré a mi alrededor. Todo estaba en silencio, pero sabía que no estaba sola. El eco del llanto aún resonaba en mis oídos. Me levanté, buscando una salida de ese lugar, cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré, pero no vi nada. ¿Marta? ¿Miguel? Llamé una vez más, pero mi voz sonó más débil que antes. La soledad se sentía opresiva. La luz de emergencia parpadeaba débilmente cerca de una puerta, y decidí acercarme a ella. Mientras lo hacía, la mancha oscura en el suelo llamó mi atención nuevamente. Parecía más amplia, como si se hubiera expandido desde que la vi por última vez. A medida que me acercaba a la puerta, un pensamiento inquietante cruzó por mi mente. ¿Y si la figura está detrás de esa puerta? Pero sabía que debía averiguar qué había en este lugar. La maldita curiosidad seguía empujándome hacia adelante. La abrí, y la puerta chirrió a medida que se abría. Entré en la habitación. La penumbra me recibió con frialdad. Al principio, no vi nada fuera de lo común, solo un cuarto vacío. Sin embargo, había un armario en el rincón que parecía ligeramente abierto. ¿Qué hay ahí dentro?, me pregunté, y la inquietud me invadió nuevamente. Me acerqué al armario, el sudor frío comenzaba a resbalar por mi frente. Con un tirón, abrí las puertas. Estaba vacío, excepto por unas pocas mantas arrugadas. Pero justo cuando pensé que todo estaba seguro, algo cayó al suelo con un golpe sordo. Tomé un paso atrás. Era una pequeña caja, de madera, desgastada por el tiempo. Con manos temblorosas, la recogí y la abrí. Dentro, encontré un montón de fotos en blanco y negro, imágenes de enfermeras y pacientes. Pero había algo más, una nota enrollada. La desenrollé lentamente. Las palabras estaban escritas con una caligrafía temblorosa. «Nunca olvides lo que pasó aquí. Ellos están esperando». Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, un grito resonó en el pasillo, desde la dirección de la escalera. Mi corazón se detuvo. ¿Qué demonios fue eso? Corrí hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, sentí que algo me agarraba del brazo. Me volví rápidamente y encontré a Marta, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Clara, tenemos que salir de aquí, rápido», dijo, arrastrándome con fuerza. «¿Qué pasa? ¿Dónde está Miguel?», pregunté, sumida en el pánico. «He desaparecido, no hay tiempo». «Para eso, no podemos quedarnos aquí», explicó, arrastrándome al pasillo. Mientras corríamos hacia la escalera, el llanto aumentó en intensidad, un eco doloroso que llenaba el aire. Nos detuvimos por un instante al escuchar voces a nuestras espaldas.
Parecían susurros, pero estaban cargados de furia. «¡No podemos volver atrás!», le grité a Marta mientras la ansiedad se apoderaba de mí. Y en ese momento, algo oscuro pasó a toda velocidad frente a nosotras, haciéndose cada vez más real. «¡Corre!», gritó Marta, y juntas nos lanzamos hacia las escaleras, con el terror pisándonos los talones, sin saber qué sería lo siguiente. Capítulo 4. Bajamos las escaleras a toda prisa, un salto de 2 escalones a la vez. El eco de nuestros pasos resonaba, como si la estructura misma del hospital intentara atraparnos. Mientras corríamos, el llanto y los susurros se mezclaban, creando un coro macabro que me hacía sentir más asustada. No podía pensar en nada más que en escapar. «¿Has visto a Miguel?», le grité a Marta mientras adelantaba un paso, tratando de mantenerme a su lado. «No, y eso me asusta aún más. No sé dónde pudo ir», respondió, mirando por encima de su hombro, como si esperara que algo surgiera de la oscuridad. Al llegar al segundo piso, vi una luz brillar al final del pasillo. Instintivamente, me dirigí hacia ella. «Por ahí hay luz, tal vez haya alguien», dije, pero Marta me detuvo. «Clara, no deberíamos separarnos», insistió, su voz temblorosa. «Pero necesitamos ayuda, Miguel necesita ayuda», respondí, sintiendo que la angustia comenzaba a desbordarme. Era cierto que la desesperación había tomado las riendas. Lo que había sucedido aquí, las fotos en la caja, la nota, todo me parecía una pista y necesitaba entenderlo. La luz parecía prometer respuestas, pero al mismo tiempo sentí el peso de la advertencia en mi mente. Marta me tomó de la mano y me hizo mirar hacia atrás. El pasillo estaba completamente oscuro, pero sabía que no podíamos retroceder. La decisión fue rápida, aunque aterradora. Corrí hacia la luz y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, empujé la puerta. Al abrirse, mi mente se llenó de confusión. La habitación era una especie de sala de espera, desordenada y cubierta de polvo. Muebles rotos, viejas revistas apiladas por doquier. Pero lo que más llamó mi atención fue un póster en la pared. «Nunca olvides a los que han pasado por aquí». Me estremecí al ver que justo al lado había una lista de nombres. Todos parecían familiares, cada uno asociado a una historia que nunca adiviné. Marta entró justo detrás de mí, cerrando la puerta con cuidado. «No debería haber entrado aquí», murmuró, mirándose alrededor. «Mira eso», le señalé, acercándome a la pared. El nombre, Miguel Torres, estaba escrito en letras grandes, junto a una fecha que hacía 1 año. Pero a su lado había una marca como un rasguño que hacía que el nombre pareciera más una advertencia que una simple mención. Marta palideció. «Eso no está bien». «No puede ser», decía con voz temblorosa. Antes de que pudiera responderle, un golpe sordo resonó en la puerta, sacudiendo la sala. «¡Rápido! ¡Alguna cosa está viniendo!», grité, y corrimos hacia la otra puerta al lado de la sala, sin mirar atrás. Cuando pasamos la puerta, nos encontramos en un pasillo más estrecho. La luz parpadeaba intermitentemente, y a lo lejos escuché el lamento una vez más, ahora sonando más cercano. «No sé cuánto más puedo soportar esto», dije, mirando a Marta, que ya no estaba tan segura como antes. «Si no encontramos a Miguel pronto, no sé qué vamos a hacer», respondió, su voz apenas un susurro. El pasillo se abrió en una puerta de emergencias al final, y aunque me decía que no debía hacerlo, instintivamente la abrí. El aire fresco de la noche me golpeó como un soplo de vida, pero al mismo tiempo el escalofrío de lo desconocido me invadió. Lo que vi al cruzar la puerta era un patio oscuro y silencioso. «¿Qué hacemos ahora?», le pregunté, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Ella respiró hondo. «Tal vez haya una salida, pero también puede estar ahí afuera, esperándonos». Sentí que algo se movía detrás de nosotros, una figura oscuramente familiar que se acercaba, y en un instante supe que nuestra escapatoria podría no ser lo que pensábamos. Capítulo 5. La figura se acercaba lentamente, arrastrándose entre las sombras. La luz de la luna se reflejaba en algo brillante en su mano,
Un escalofrío me recorrió la espalda mientras recordaba aquella noche en la que Miguel había desaparecido. ¿Podría ser él? No, esa sombra no era de alguien familiar, era algo más. Clara, creo que deberíamos regresar, dijo Marta, su voz quebrándose. La súplica en su tono resonaba en mi cabeza, pero cada segundo que pasaba me acercaba más a la verdad. Antes de que pudiera moverme, la figura emergió de la oscuridad. Era un hombre, y aunque su rostro estaba cubierto de sombras, los rasgos eran inconfundibles. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Era Miguel, pero algo estaba mal. Sus ojos parecían vacíos, y su presencia irradiaba un aire de pesadilla. «¿Miguel?», logré decir, sintiendo que mi voz temblaba. Su mirada se desvió hacia mí, pero solo por un instante. Luego giró su cabeza hacia Marta, ignorándome. «¿Qué le pasó?», pregunté, preocupándome por su inusual comportamiento. «Miguel, ¿estás bien?». Él solo sonrió, una sonrisa inquietante que no parecía corresponder a la angustia que vivíamos. Me sentí angustiada, incapaz de dar un paso hacia él. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, llenando el aire de terror. «¡No, Clara, salgamos de aquí!», gritó Marta, arrastrándome de nuevo a la puerta. La figura, ya transformada en una sombra, se movía a gran velocidad hacia nosotros. Parecía fusionarse con la oscuridad del patio. Alcanzamos la puerta de emergencias, pero la preocupación me embargaba. Tenía que saber qué había pasado. «Un momento», le pedí a Marta, intentando contenerla. La figura se acercaba más y más. «No puedo, Clara, debemos irnos», insistió ella mientras miraba hacia atrás con una mezcla de miedo y tristeza. La puerta se encontraba medio abierta, y aunque la luna estaba detrás de nosotros, sentí que la oscuridad del patio me ofrecía una opción. Necesitábamos respuestas. Con un fuerte empujón, decidí dar un paso atrás. «No puedes hacer esto. Necesito saber qué le sucedió a Miguel», le dije, el terror manifestándose en mi voz. Marta se detuvo, su expresión de pánico desgarrador. «Si te quedas aquí, nunca sabremos la verdad. No podemos enfrentar esto». En ese momento, la figura avanzó rápidamente hacia nosotros. Un resplandor provenía de su mano, y el sonido de nuestros corazones parecía resonar en el aire. «¡Corre!», le grité a Marta, y al mismo tiempo me volví hacia Miguel. «Dime qué ha pasado». Pero solo obtuve silencio. El hombre se detuvo. Fue entonces cuando vi la hoja del cuchillo. La imagen fría y cortante brillaba entre sus dedos. En ese instante me di cuenta de que la vida de Miguel no solo había sido robada, sino que estaba en grave peligro. «Marta, ven aquí», la llamé, pero la sombra ya la había alcanzado. Ella retrocedió, alejada de mí, y con su rostro pálido gritó «¡No!». Su grito resonó en la noche, y el horror nos encadenó a los dos. De repente, todo se oscureció. Miré a mi alrededor, pero todo lo que podía ver era el vacío y la desesperación. Las luces del hospital palidecieron, y me di cuenta de que nos habían atrapado. «¿Por qué no podemos irnos?», grité, sintiéndome perder el control. «¿Qué está pasando aquí?». Sin respuesta, el tiempo pareció detenerse. La figura se acercaba lentamente, su mirada se clavaba en mí, hasta que finalmente dio un paso adelante. «Tú serás la siguiente en ser recordada», murmuró, y desapareció en la nada, dejando solo un eco frío en la oscuridad. La voz de Marta resonaba en mi mente, pero en ese instante solo podía pensar en cómo escapar, cómo salvarla, y cómo descubrir qué demonios había pasado con Miguel. Una lección que nunca olvidaría. Capítulo 6. Desperté en una habitación fría y oscura, un aire estancado que apretaba mi pecho. Mis pensamientos se disparaban. ¿Dónde estaba Marta? Desesperada, busqué la luz, pero solo encontré un pasillo que se extendía a lo lejos, rodeado de puertas cerradas. El silencio era ensordecedor, y esa sensación de pánico me envolvía como una sombra. Me levanté lentamente, sintiendo la presión en mis extremidades. Tenía que moverme, tenía que salir de ahí. Con cada paso que daba, el eco resonaba contra las paredes, como si el lugar mismo intentara advertirme que no debía estar allí. «¡Marta!», grité. Mi voz temblaba. No hubo respuesta, solo el susurro de la nada.
Avancé, sintiendo cómo el miedo se acumulaba en mi garganta. Era una sensación familiar, una que había vivido antes, pero nunca así, nunca en un lugar tan opresivo. Finalmente, llegué a una puerta entreabierta, la empujé suavemente y... entré. La habitación estaba vacía, pero había algo en el aire, un olor metálico, como si la sangre misma hubiese impregnado las paredes. Mi piel se erizó. Algo no estaba bien. Vi una mesa en el centro, y encima había un objeto que me heló la sangre. Era un cuchillo, igual que el que sostenía aquella figura. Mis manos temblaban mientras me acercaba a la mesa. Entonces lo vi. Una pequeña nota, arrugada y manchada. La tomé con cuidado y abrí el papel. El reloj avanza. El tiempo se acaba. No olvides lo que perdiste. Mis ojos se empañaron. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había pasado con Marta? Con cada palabra, la atmósfera se volvía más pesada y mi respiración más rápida. De repente, escuché un ruido, un crujido en el pasillo, un sonido familiar. Alguien venía. Sin pensarlo, guardé la nota y me escondí detrás de la puerta, mi corazón disparado. El terror se adueñaba de mí nuevamente. La figura entró, la misma sombra que había visto antes. Era él, Miguel, o al menos esa era su imagen. Caminaba lento, tan lento como había estado cuando lo vi por primera vez. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras él buscaba en la habitación, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. «Miguel», musité suavemente, temiendo que lo echara a perder. Pero él no me escuchó. No parecía ser el Miguel que conocía. Había un profundo vacío en su mirada que me rompía el corazón. Tenía que salir de allí, pero el terror no me dejaba. Justo cuando pensaba en cómo escapar, él se volvió hacia mí. Sus ojos vacíos me miraron, y por un instante sentí que podía perderme en esa oscuridad. Pero fue entonces cuando recordé la nota. El tiempo se acababa. Sin pensarlo 2 veces, decidí que no podía quedarme ahí de pie. Salí rápido del escondite y corrí hacia la puerta opuesta. El sonido de mis pasos resonó por el pasillo, mientras una parte de mí se preguntaba si eso era lo correcto. De repente, escuché un grito, una voz que conocía demasiado bien. Era Marta. «Clara, ayúdame». La desesperación en su grito activó todas mis alarmas. No podía dejarla. No ahora. Con una determinación renovada, giré y corrí hacia el sonido, dejando atrás los ecos de la oscuridad, sin saber qué me esperaba. Solo sabía que, pase lo que pase, no iba a dejar que la memoria de mis amigos se desvaneciera en la noche. Al final del corredor, una nueva puerta se presentaba, la única salida que podría llevarme a ella. La empujé con fuerza, y allí estaba, un nuevo horror esperándome en el otro lado. Un verdadero corazón de la oscuridad donde las sombras no eran lo único que acechaba. En ese momento entendí que iba a tener que luchar, no solo por ella, sino también por mí misma. Capítulo 7. Me encontré en una sala amplia, con paredes blancas manchadas de humedad. Los tubos de acero oxidado se enredaban en el techo como serpientes inertes, y el aire era denso, de un olor químico penetrante. No había ventanas, solo luces intermitentes que parpadeaban, como si el mismo lugar estuviera vivo y enfermo. «¡Marta!», grité con todas mis fuerzas, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. La desesperación me golpeó en el pecho. Cada segundo que pasaba sentía que la esperanza se olvidaba entre sombras. Tenía que encontrarla. Mis pasos se apresuraron mientras recorría la habitación, mis ojos buscaban señales. En el fondo vi una puerta cerrada, un rayo de luz se filtraba por los bordes. «Marta, ¿estás ahí?», pregunté, intentando mantener la calma, sabiendo que cada palabra era un hilo que me unía a ella. «Clara, por favor ayúdame», su voz sonaba amortiguada. El miedo recorrió mi espina dorsal. Sabía que tenía que abrir esa puerta. Sin pensarlo, me dirigí hacia ella y la empujé con fuerza. La puerta se abrió de golpe, y me encontré ante una escena que casi me hizo retroceder. Marta estaba allí, atada a una silla en una habitación oscura. La única luz provenía de una lámpara colgada que la iluminaba de manera siniestra.
Su rostro estaba pálido, y la mirada en sus ojos era de terror puro. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. «¡Clara!», gritó, pero había un matiz en su voz que no quería escuchar. «¡No te acerques!». Mi corazón se aceleró. Algo no estaba bien. La verdad aterradora de su advertencia me golpeó. Algo la había cambiado. «¿Qué ha pasado? ¿Quién te hizo esto?», pregunté. Cada palabra era un esfuerzo, entre la ira y el miedo. Un crujido detrás de mí me hizo girar rápidamente. La figura de Miguel apareció en la penumbra. Sus ojos vacíos se enfocaron en mí. «No es lo que piensas, Clara», dijo con una voz monótona, como si no hubiera emoción en su interior. «Ella no es quien crees que es». «¡Cállate!», grité, desafiándolo. La desesperación hacía que mis piernas temblaban, pero el instinto de proteger a Marta superó mi miedo. Intenté moverme, pero él se interpuso en mi camino. «No puedes salvarla», susurró, y aunque su voz era suave, había una amenaza implícita en cada palabra. «¡Déjala en paz!», grité, empujándolo con todas mis fuerzas. Pero él era más fuerte de lo que recordaba y me devolvió la fuerza. Me sentí caer contra la pared. El impacto me dejó temblando. Cuando levanté la mirada, vi que sus labios curvaban una sonrisa, lo que más me horrorizó. «Siempre vuelves a lo mismo, Clara», dijo, su tono lleno de burla. «Te dije que el tiempo se acaba». «¿Qué quieres decir?», pregunté. Mi voz ya no era la misma. La rabia se mezclaba con una creciente confusión. Marta miraba entre nosotros, incapaz de reaccionar. «Todo se reduce a elecciones», soltó, como si fuera una verdad universal que él ya había comprendido. «Pero, ¿qué ocurre cuando tus decisiones te fallan?». Mientras hablaba, la atmósfera se cargaba de una tensión eléctrica. La habitación se sentía más pequeña, y el terror envolvía todo. De repente, Marta gritó, y su protesta me sacudió. «¡No lo escuches, Clara!». En ese instante, comprendí que Miguel no era el único problema. La paranoia comenzaba a deslizarse en mi mente. «¿Es cierto lo que dices?», pregunté rápidamente. «¿Marta es de verdad o solo otra ilusión?». El lío de emociones en mi cabeza se hacía inmenso, pero ya no podía quedarme ahí, no podía dudar más. La vida de Marta dependía de mí. «Voy a salvarte, Marta», dije, y en mi pecho una chispa de determinación brilló. Miguel avanzó un paso más, y su expresión tachonada de locura era un recordatorio claro de que debía actuar. Miré a mi alrededor en busca de una salida. No podía dejar que su juego me atrapara. Sin pensarlo, me lancé hacia un lado, tratando de deslizarme hacia la posición de Marta mientras me defendía de la figura que antes conocía. En ese momento, supe que tenía que arriesgarlo todo. El tiempo se esfumaba y las sombras balanceaban en el aire, mientras el verdadero horror comenzaba a revelarse. Lo que estaba por venir no era solo una pelea, era una batalla por la supervivencia. Capítulo 8. Me lancé hacia Marta, pero el mundo se movía a una velocidad alarmante. Miguel estaba entre nosotros, sus ojos desprendían un brillo extraño, como si estuviera disfrutando el momento. «¡No te atrevas a tocarla!», le grité, intentando mantener mi voz firme. Marta luchaba contra las cuerdas que la mantenían presa. Su rostro era una mezcla de desesperación y determinación. «¡Clara, corre! ¡Sal de aquí!». Su grito estaba cargado de un terror auténtico, y su advertencia se clavó en mis huesos, pero no podía dejarla. Sin pensarlo más, me lancé hacia él. La adrenalina se encendía en mi interior, imbuida de miedo y rabia. Logré empujarlo, pero él no se movió tanto como esperaba. Su sonrisa burlona regresó, y en un instante lo vi avanzar con una velocidad inhumana hacia mí. «Ya no puedes jugar, Clara», dijo mientras se acercaba. «Esto es real, tu mundo se está desmoronando». Entonces, un grito resonó cerca. Era un sonido desgarrador, y por un momento olvidé por completo a Miguel. Mis ojos se despejaron, y regresé a la realidad. El grito provenía de una puerta al fondo de la sala. Algo no estaba bien en este lugar. Mi instinto me decía que si me distraigo, podría perder a Marta para siempre. «¿Quién más está aquí?»,
Pregunté, mirando alrededor, sintiendo cómo el miedo era palpable en el aire. No estaba sola. Miguel rió suavemente, un sonido escalofriante. Ese es el verdadero horror. Estas habitaciones guardan más secretos de los que imaginas. Mi cabeza seguía girando, la presión de la situación se hacía casi insoportable, pero no podía escuchar a Miguel, tenía que encontrar la forma de liberar a Marta. La mirada de ella me detuvo un instante. «Confía en mí», le dije, buscando que comprendiera que no la dejaría sola. En un movimiento, Marta levantó un poco la cabeza y, entonces, rápido, me giré hacia la mesa junto a la silla donde estaba atada. Había un objeto afilado, un cortador que brillaba con la luz débil de la lámpara. Solo necesitaba unos segundos para hacerme con él. Miguel avanzaba de nuevo. Su aire despreocupado era aterrador. No podía dejar que se interpusiera. Con un salto, rodeé la silla de Marta y casi caigo al suelo. Mis manos encontraron el cortador, y al tocar su frío metal, sentí una pequeña ola de esperanza. «Clara». Marta me miraba con expectación. «¿Tienes algo?» «Sí, voy a liberarte», dije, mientras trataba de cortarle las cuerdas. El tiempo se estiraba, cada giro y cada movimiento se me sentían como una eternidad. «Mantén la calma». El sonido de un golpe resonó detrás de mí. Miguel estaba más cerca de lo que creía. Escuché sus pasos arrastrarse con una intensidad escalofriante, como si intentara jugar un juego macabro. «¿De verdad crees que puedes escapar?» «No, Clara, no esta vez». Desesperada, sentí la presión aumentar en un instante perfecto. Con un último tirón, escuché el sonido de las cuerdas ceder, y Marta fue libre. Ella se levantó rápidamente, aunque el miedo aún estaba estampado en su rostro. «Vamos, tenemos que irnos», grité, apretando el cortador en mi mano. Pero antes de que pudiéramos escapar, la puerta al fondo se abrió de golpe. La figura oscura de alguien apareció, y mi corazón se detuvo. Aquello era un nuevo nivel de horror. No era solo Miguel ahora, había algo más. «¿Así que decidieron dejar la fiesta?», dijo la nueva figura, permitiendo que una risa fría y siniestra llenara la habitación. Era el comienzo de algo que nunca imaginé. Nada podía prepararnos para lo que estaba por venir. Capítulo 9. La figura que apareció en la puerta era más alta de lo que había imaginado. Su rostro estaba en parte oculto por la sombra, pero aún podía ver sus ojos brillantes y un destello de emoción en su mirada. «¿Miedo? No hay razón para eso», dijo, con una voz que parecía arrastrarse como el humo. Marta se puso a mi lado, su respiración agitada resonaba en el silencio tenso de la sala. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. «Soy quien se encarga de que la diversión nunca se detenga», respondió el extraño, cruzando los brazos. «Y tú, Clara, has venido justo a tiempo para un espectáculo». La angustia creció dentro de mí. No tenía idea de lo que estaba pasando, y menos de lo que quería de nosotras. «No vamos a quedarnos», murmuré, mirando a Marta, tratando de darle confianza. Teníamos que salir de allí. Pero Miguel comenzó a reírse. Su risa era contagiosa, pero había algo macabro en ella. El hombre del umbral se movió con gracia, acercándose a nosotras. La luz del pasillo iluminaba brevemente su rostro. Una cicatriz atravesaba su mejilla. «No deben preocuparse, chicas. No están solas. Siempre hay compañía aquí». Entonces lo vi, un grupo de sombras que se movían detrás de él. Eran más figuras, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Mi mente se debatía entre la lógica y la pura supervivencia. Tenía que pensar rápido. «¡Corre, Marta!», grité, rompiendo en la dirección opuesta a las sombras. Mi corazón latía a 1000 por hora, y en un instante, cada segundo se volvía una agonía. Corrí hacia esa puerta, pero no sabía qué había más allá. «¡Vamos!», hizo eco la voz de Marta. La vi correr a mi lado, y alguna parte de mí estaba aliviada de que no se había quedado atrás. Oí pasos que nos seguían. Había una presión detrás de nosotras que amenazaba con atraparnos. Pero la puerta estaba justo enfrente, y con un empujón la abrí. El aire fresco que entró era un contraste horrible con lo que habíamos dejado atrás. Pero no había tiempo para pensar.
La sala de al lado estaba oscura, pero empezamos a correr. ¿A dónde vamos?, preguntó Marta. Su voz temblaba entre la incertidumbre y la esperanza. No lo sé, respondí. Solo necesitamos salir de aquí. Llegamos a un pasillo. Las luces titilaban y las sombras parecían alargarse. Miré hacia atrás. No veía a Miguel ni al extraño, pero el silencio era aún más aterrador. De pronto, escuché risas, pero no eran risas normales, eran risas inhumanas, como si se burlaran de nosotras desde la distancia. Marta se tambaleó, y la miedo llenaba sus ojos. Era como si cada paso que dábamos nos acercara a algo peor. Clara, tenemos que encontrar una salida, insistió, y su voz me recordó que no podía perderme en el pánico. Lo sé, respondí, y de pronto vi una puerta al final del pasillo. El aire frío que emanaba de ella parecía invitante. Con una nueva oleada de determinación me dirigí hacia ahí, pero a medida que nos acercábamos, el sonido de los pasos detrás de nosotras se hacía más fuerte. Sabía que no teníamos mucho tiempo. ¡Rápido!, grité, y nos lanzamos hacia la puerta, solo con la esperanza de que al abrirla encontrásemos la libertad. Pero cuando llegamos, algo me detuvo en seco. Una sensación aterradora me invadió. Estaba cerrada. «¡Mierda!», murmuré, golpeando la puerta con frustración. Volté para ver a Marta, y las sombras se cernían sobre nosotras. «Lo siento, Clara», fueron sus últimas palabras antes de que el pánico se apoderara por completo de la situación. Entonces la risa resonó más cerca, y supe que estaba a punto de descubrir la verdadera verdad sobre el verdadero horror que nos rodeaba. Capítulo final. La risa resonaba en mi mente mientras observaba cómo las sombras se acercaban lentamente. No podía dar crédito a lo que estaba sucediendo. «¡No!», grité, sintiendo cómo el temor invadía cada poro de mi piel. No podía dejar que me atraparan, especialmente ahora que tenía a Marta cerca. Si solo pudiera encontrar una forma de abrir esa puerta, tal vez tendríamos una oportunidad. Miré a mi alrededor, buscando algo que pudiera ayudar. Las paredes, manchadas y frías, parecían moverse con una energía contenida, como si el hospital supiera lo que iba a suceder. «Marta, mira», le dije, mientras intentaba recordar los pasos de la noche anterior. Había una ventana en la pared a la izquierda de la puerta. Podemos intentar salir por ahí. Pero su expresión no mostraba muchas esperanzas. «No, Clara, no hay tiempo», me contestó, su voz temblorosa. «Algo se acerca». Sentí una presión en el aire, una fuerza que parecía venir de todos lados. Las risas se convirtieron en ecos distantes, zumbidos, y una sinfonía inquietante de susurros entonando nuestro nombre. La figura del hombre de la cicatriz había desaparecido, pero podía sentir su presencia. Nos acechaba a pasos de distancia, esperando el momento adecuado para atraparnos. De repente, la puerta se abrió con un chirrido estridente. Me giré y vi a Miguel, sus ojos aún vacíos, pero esta vez no estaba solo. Había otros con él, enfermeras de otros turnos, sus rostros reflejaban una mezcla de angustia y desesperación. Y entonces vi sus nombres escritos, Marta A. y Clara R. «Ellos están esperando», dijo Miguel, extendiendo su mano hacia nosotras. «Tienen que hacerlo». «¿Hacer qué?», pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. No podía entender lo que trataba de decir, pero sus palabras resonaban con la verdad de lo que ya había presenciado. La sala había sido una trampa todo el tiempo. «Recuerda siempre», continuó Miguel, «nadie escapa de la memoria del hospital. Nadie». Marta y yo nos aferramos el uno al otro, y en un instante la desesperación se transformó en nuestra única arma. Había que luchar, no solo por nosotros, sino por todos aquellos que habíamos perdido. Si este lugar se alimentaba de nuestro miedo, entonces al menos no me dejaría atormentar en silencio. Me adelanté, desafiando a las figuras. «No nos llevaremos a ninguna parte sin luchar». Cada una de mis palabras era un grito de desafío, resonando en el aire pesado del hospital. El suelo tembló, las luces titilaron, y el viento comenzó a soplar con fuerza, como si el propio edificio intentara liberarnos de su trampa. Las sombras parecían alargarse y retorcerse. No sabíamos si lo que hacíamos era correcto, o si el ser que nos acechaba estaba tomando forma a nuestro alrededor.
Pero lo que era cierto era que teníamos que intentar. Las demás figuras se acercaron. Algunas de esas mujeres llevaban delantales colmados de manchas de sangre que brillaban bajo la luz mortecina. Sus rostros reflejaban una mezcla de dolor y resignación, lo que me hacía dudar si también estaban atrapadas en este ciclo. «Ustedes también son parte de esto», grité, y las sombras parecían responder con un alarido que me heló la sangre. El retumbar de mis latidos resonaba en mi cabeza, mientras la habitación se tornaba más oscura. «Recuerden», repetía una y otra vez, «no hay regreso». Y fue entonces que comprendí, en medio de toda la locura, debía dejar que la memoria fluyera. La clave no era intentar escapar, sino enfrentar lo que había pasado. Siempre fui una enfermera, siempre había estado ahí para cuidar de los demás. Tal vez era hora de que los demás me cuidaran a mí. «Marta, piensa en todos los que estuvimos aquí, en todos los que hemos salvado. No podría dejar que sus memorias se desvanecieran», grité, tomando su mano, y en ese instante algo cambió. Las sombras comenzaron a retroceder. Los rostros de las enfermeras que nos rodeaban se iluminaban, y las risas distantes se transformaron en aullidos, como si la propia esencia del edificio estuviera revelando sus secretos. El ciclo de miedo estaba entrando en colapso. Dudé un momento, sintiendo que una ola de energía nos envolvía. Las sombras retrocedían. La puerta, que parecía cerrada, comenzó a abrirse lentamente. Un camino claro hacia la luz. «¡Vamos!», le grité a Marta mientras corríamos hacia la salida. Mientras cruzábamos la umbral, sentí un estruendo tras de nosotros, el eco de voces, de memorias y de historias desgarradas que nunca se contarían. Al salir, el hospital se desvaneció detrás de nosotros. La noche nos envolvió. Caminamos, sin mirar atrás. Pero, sin embargo, en lo profundo de nuestro ser, sabíamos que el hospital nunca se iría del todo. Siempre quedaría una marca, una historia que no podríamos olvidar. Nunca volví a ese vecindario. A veces pienso en eso, en si el hospital volverá a abrir sus puertas y atrapará a otros, pero principalmente trato de no pensar en ello.